mañana en Quillota. Siendo las 15 horas con 38 minutos de este sábado 12 de marzo, estamos en contacto con Natalia Castillo. Ella es académica de la Escuela de Técnico de Nivel Superior en Enfermería de la Universidad de las Américas. Natalia, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Natalia, bueno, vamos a conversar sobre un tema que a estas alturas ya parece medio desgastante, medio cansador, pero que sigue dando vueltas, que tiene que ver con esto del uso de la mascarilla y por qué hay todavía gente que dice que aquellos que no estamos contagiados deberíamos usar este tipo de protección. Sí, bueno, como tú dices, ya llevamos 2 años de pandemia como declarada y un poco más desde que se inició, ¿cierto? Y aún hay personas que están en contra del uso y están cuestionando el por qué la estamos utilizando y por qué las personas de salud seguimos insistiendo en su uso. Si bien la pandemia, bueno, en este momento nosotros sabemos que la pandemia aún no ha terminado. Obviamente hay países que están quitando las medidas y de a poco las están sacando, pero nosotros lamentablemente estamos viendo que si bien en Chile hemos visto una clara tendencia a la disminución las últimas 2 semanas, hay otros lugares donde no está pasando lo mismo. Estamos viendo que hay brotes en Hong Kong, por ejemplo, donde era un territorio en el que se había mantenido muy controlado el COVID-19 y ahora tenemos un gran brote donde hay mayor mortalidad, donde hay mucha ocupación hospitalaria, que era, bueno, en este momento no está muy controlado, lo que era previsible y prevenible por sus bajos niveles de vacunación también en la población, sobre todo en la más susceptible. Y además vemos que el virus se mantiene en continua mutación, o sea, la última variante que nosotros tenemos acá en Chile, la Omicron, ¿cierto?, tiene sus variantes, ¿cierto?, donde tenemos alto porcentaje de la población. De hecho, tenemos cifras de casos de COVID todavía sobre los 17.000 casos diarios. Por lo tanto, vemos que no está controlado todavía el tema. Estamos viendo que el virus, además de mutar, está combinándose y estos últimos días hemos escuchado algo de Deltacron. Entonces, no es una pandemia que haya terminado, todavía no existe un día final para esto y por lo tanto debemos mantener las medidas. Eso es importante, dejarle en claro a la gente por qué si yo no estoy contagiado, si yo no tengo el virus activo, debo usar la mascarilla y no lo usan solo aquellos que pueden estar contagiados. Bueno, es importante recordar, ¿cierto?, que, bueno, esto lo hemos estado viendo durante estos años de pandemia. Se ha hecho hincapié en esto, pero es complicado de entender porque cuando yo me veo sano y me siento sano, creo que no hay ningún riesgo para las otras personas. Sin embargo, hay que acordarse, ¿cierto?, y considerar que las personas a veces somos portadoras del virus, ¿ya? Y no lo sabemos, no tenemos síntomas. Podemos llevar el virus y contagiar a otros. ¿Cómo lo contagiamos? Es muy fácil, ¿cierto?, con la enfermedad de coronavirus porque se transmite por gotitas, por saliva. Yo puedo hablar y te puedo contagiar si no estás usando mascarilla y yo no saber que estoy enferma, ¿ya? También, bueno, sabemos que tenemos personas que son más susceptibles a la enfermedad que otros. Hay susceptibilidad que tiene factores que son fácilmente reconocibles, como por ejemplo que yo me vacune, yo sé que voy a estar más protegida contra la infección o que yo ya haya tenido la infección y voy a tener una mejor respuesta. Pero hay factores que yo no veo, como por ejemplo la genética. Hay familias donde vemos que personas se contagian y son afectados de manera grave por la enfermedad, no teniendo otras patologías, no teniendo comorbilidades incluso. Entonces, y aún estando vacunados. Y aún estando vacunados incluso, personas que hacen una reacción grave. Entonces tenemos las personas que tienen comorbilidades, tenemos personas que tienen alteraciones genéticas que desconocemos y que por qué reaccionan de esa forma al virus. Tenemos personas con alteraciones de la nutrición, ¿cierto? Personas que ya sea por déficit, porque estén desnutridos o porque estén obesos, que se hacen más susceptibles a la enfermedad. Los menores, ¿cierto? Personas menores de 1 año son más susceptibles, los adultos mayores son más susceptibles, las gestantes son más susceptibles. Entonces a esas personas sobre todo son las que tenemos que cuidar. Y aquí hay 2 cosas, como te decía, pues nosotros no sabemos qué susceptibilidad tiene esa persona para contagiarse y no sabemos si nosotros estamos contagiados. Entonces, ante esa duda, ambos tenemos que usar mascarilla y con eso, y obviamente distancia social, y con eso vamos a disminuir la transmisibilidad. Sí, la verdad es que la única manera de controlar esto es evitar que la gente se contagie, lo más posible. En ese sentido, hay diferentes opiniones en el último tiempo respecto de qué mascarilla
es mejor y qué mascarilla no es tan buena? ¿Hay alguna certeza ya a estas alturas de qué mascarillas conviene más usar pensando en evitar estos contagios? Sí, mira, la verdad es que se han hecho múltiples estudios. Lo que yo creo que las personas tienen que tener más claro es que en este momento hay mascarillas que son más eficientes, como las mascarillas que son quirúrgicas, que se pueden comprar, ¿cierto?, en el mercado, pero tenemos mascarillas que son certificadas y no certificadas. Tenemos mascarillas de tela común y tenemos mascarillas que son más para uso médico. Más que la mascarilla, porque mucha gente no va a tener acceso a comprar las mascarillas certificadas, que son las que van a asegurar el mayor porcentaje de eficacia y de eficiencia, que llegan hasta el 99%, es el usarlas bien. Si la mascarilla está bien ajustada, es del tamaño de la cara. Hay mascarillas, por ejemplo, la KN95, es súper buena mascarilla. Esa es más circular, ¿no? Esa es más circular que se ha estado usando harto el último tiempo. Como la que ocupa el presidente Gabriel Boric, esa es la que ocupa, esa es la KN95. Claro, esa es como la más frecuente, pero hay mascarillas falsas de esas, que no te aseguran que sea la misma eficacia que las otras. Claro. ¿Ya? Y además hay personas que tienen la cara más pequeña. En Chile las personas no tienen la cara tan grande, entonces muchas de ellas no se ajustan. La que usa el presidente se ajusta mejor, pero hay otras que tienen la costura hacia hacia el horizontal, que quedan como más patito, que la gente dice que tienen una mascarilla de patito, ya. Esas a veces no se ajustan bien a la cara y la gente le queda suelta. Y al quedarte suelta y poco ajustada, es mucho más riesgosa, ¿ya? Porque tú igual estás en constante riesgo de transmisión del virus. Por lo tanto, es más importante que te quede bien ajustada la cara, que no hayan lugares de filtración, que ojalá tengan arriba, si son las mascarillas de quirúrgica, de estas de 3 pliegues, que tengan el ajuste metálico para ajustar en la nariz, que en las orejas no te quede suelta. Si te queda suelta hay que ajustarla, hay que hacerle un nudito. Todas esas cosas son más importantes, que te ajusten la barbilla también, que no quede suelta de ahí. Entonces, porque como te insisto, hasta una mascarilla de tela te va a servir si está bien puesta. Quizás no va a tener el mayor porcentaje de filtración, a lo mejor te puedes poner 2. ¿Ya? Pero eso te quería consultar. ¿Es bueno, por ejemplo, usar doble mascarilla? Hay algunos que usan una de estas KN95 o las KF94, que también son las como patito que decías tú, más una de las de triple pliegue, que son las más habituales. Si tú la usas bien y fuera una mascarilla certificada, no tienes para qué usar 2. Te queda la duda, puedes usarla, pero si tú la vas a usar y la vas a estar tocando, la vas a contaminar al sacarla, no va a cumplir la función. La idea es que la mascarilla, mientras esté limpia, bien ajustada, quede bien a tu cara y no tenga filtraciones, debería ser una mascarilla que te sirva. Si esa mascarilla se humedece, ya no sirve porque no tiene el poder de filtración que necesita. Al humedecerse ya, si tú la usas mucho rato en el día, por ejemplo, todo el día, puesta la misma mascarilla, se te va a humedecer. Y ya, aunque sea la mejor mascarilla, ya no va a cumplir la función. Es mejor que usaras otra mascarilla y te la cambiaras más frecuente. Ya, ahora, insisto, hay labores que van a requerir que tú uses una mascarilla mejor, ¿ya? Y las más recomendadas en este momento son las de 3 pliegues o la KN95, que son las que cumplen mejor función. Y por ejemplo, si tú atiendes público, si tú estás en un lugar aglomerado, si vas en el metro, claro que es mejor usar esas mascarillas. Pero si no tienes esa mascarilla y tienes una de tela, usa la de tela, porque si no estás mucho menos protegida, estás totalmente desprotegido ante el COVID que usando la mascarilla más básica. Conversamos con Natalia Castillo, académica de la Escuela de Técnico de Nivel Superior en Enfermería de la Universidad de las Américas. Natalia, importante destacar lo que mencionabas al principio, esto de que el virus ha seguido mutando, de que han aparecido nuevas subvariantes, si se quiere, o incluso mezclas de variantes, y que en ese sentido, a pesar de la sensación de que va avanzando esto y que incluso, por ejemplo, en Europa han tomado la determinación de ya calificarla prácticamente de endemia esta pandemia, aún sigue dando vueltas la posibilidad de contagiarse de coronavirus y de hacer un cuadro peligroso. Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que todavía no hay certezas, todavía estamos en un periodo de incertidumbre. Si bien es entendible que hay razones económicas de por medio, las razones económicas no se pueden superponer a las razones de salud de la población. O sea, aquí tenemos un riesgo todavía, personas susceptibles siguen habiendo, hay lugares que no han alcanzado buenos
buena cobertura de vacunación, por lo tanto es riesgoso en este momento tomar decisiones como esa. La OMS todavía no tiene claro tampoco cuáles van a ser los criterios para dar por terminada la pandemia, recién están viendo eso, pero estamos todavía un poco lejos de ello. De hecho, se espera que el virus siga mutando y que se presenten nuevas variantes. ¿Qué te parece a ti la polémica que se ha generado a raíz del retorno a la presencialidad de manera inmediata de parte del anterior gobierno, al que asumió en las últimas horas, y este cambio que pretenden hacer para convertirlo en paulatino, al menos durante este primer mes? A ver, obviamente yo creo que yo era una de las personas que no compartía que fuese un retorno a clases de manera obligatoria, porque no estaban todas las condiciones para que eso pasara, para volver a una jornada completa. El año pasado y el antepasado tuvimos muy pocos casos de COVID en los colegios, y eso fue porque se mantuvo jornadas parciales y se mantuvo semipresencialidad o clases híbridas, en donde las personas podían estar en su casa tomando la clase, los niños, y en el colegio. Ahora se volvió en la presencialidad completa y hay varios casos ya de brotes en colegios, y eso nos hace más complicada la situación, porque vamos a tener pérdida de clases en los niños, familias contagiadas, pérdidas laborales, y al final va a ser una situación un poco más complicada. Yo creo que, bueno, el gobierno ahora va a tener una tarea bien compleja, porque hasta hace 2 días atrás era obligatoria, ahora es la asistencia voluntaria, y eso, por lo que yo leí, por lo que vi, no había quedado claro, entonces van a tener que ver las medidas para poder llevarlo a cabo. Yo creo que las clases se van a mantener, pero van a tener que resguardar las ocasiones que son de más riesgo para los niños. ¿Cuáles son? El almuerzo. O sea, los niños cuando comen su colación en los recreos la comen al aire libre, donde hay mucha menos probabilidad de contagio, porque aunque se baje la mascarilla, están en un ambiente ventilado y están a mayor distancia. Uh-huh. Al estar adentro de las salas y adentro de los casinos, donde los niños comen, se bajan la mascarilla y están todos comiendo en un sector, con mucha menos ventilación y con mucho más riesgo. Por lo tanto, me parece que a lo mejor las medidas que van a ir tomando van a ser un poco más flexibles, a lo mejor van a volver a esto de las clases híbridas, a lo mejor van a volver a la parcialidad de la jornada, a lo mejor media jornada. Pero yo creo que es importante que se tome en cuenta, porque no es menor que hayamos tenido estos casos de COVID, no es menor que los niños son altamente, son un foco de mucha transmisibilidad de la enfermedad. Ya ellos en su casa llegan y obviamente van a transmitir a los papás, a los hermanos más chicos, a los abuelitos, entonces es un riesgo que creo que no debemos correr. Creo que todavía, insisto, tenemos mucha población vulnerable y susceptible, por lo tanto hay que cuidar a esa población. Perfecto, bueno, con Natalia Castillo, académica de la Escuela de Técnico de Nivel Superior en Enfermería de la Universidad de las Américas, muchas gracias por estos minutos con ADN. Gracias, Gonzalo, gracias por permitirnos dar estos mensajes a la población. No, gracias a ti, por siempre mantener ahí la preocupación. Un abrazo. Un abrazo, chao. 15 horas con 51 minutos de este sábado 12 de marzo, ya lo escuchábamos en la voz de Natalia Castillo, especialista en el área de salud, a mantener el autocuidado, a mantener el uso de la mascarilla, a recordar que no se ha terminado. Yo sé que nos gustaría a todos que se acabara rápido, que no tener que usar más la mascarilla, que ir olvidándonos un poquito del alcohol gel, pero bueno, hay que seguir, hay que aguantar ahí, que todavía queda. Decíamos 15 horas con 52 minutos, vamos a la música. En ADN, Tiro de Gracia. Chupacabras llega a la 91.7.